Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. ...19 de septiembre del año 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano Limitada. Doctor Marco, muy buenos días. Doctor Marco, se nos está cayendo la llamada. Bien, ya nosotros estamos acá en la cabina de radio con todos los protocolos de bioseguridad. Ya aquí nos encontramos con el mago de las perillas, con Germán, teniendo unos problemas técnicos. Sin embargo, de eso se trata la radio. Y obviamente, con este aislamiento inteligente selectivo y distanciamiento individual que estableció el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto del año 2020. Doctor Marco Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Germán, el hombre de las perillas. Y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos escuchan en La Voz de Bogotá. Bien. Frente a eso, Marco, hoy tenemos bastante que hablar. Estamos teniendo aquí unos pequeños problemas técnicos. Sin embargo, contémosle a nuestros oyentes, mientras tanto, ¿qué tenemos de especial de esta fecha? Con esa canción de fondo. Vamos a escucharlo un momentico, que ya arreglamos el tema. Mientras tanto. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Por un país sin corrupción, por un futuro para los niños. Yo marché. Marco, contémosle a nuestros oyentes por qué hoy escogimos esa canción Yo Marché de Niño Sacro. Sergio, Niño Sacro es un músico y productor paisa y su canción Yo Marché se encuentra inspirada en las demandas de los manifestantes del paro nacional del 21 de noviembre del 2019. Aunque ha recibido aplausos, agradecimientos y voces de resistencia, hay uno que otro que lo ha cuestionado. Le dicen, por ejemplo, ¿qué hace un reggaetonero haciendo música a protesta? Pues Niño no se despeluca, sino que al contrario, se la toma suave y se relaja porque sabe que esa apuesta por unir desde la música algún día nos quitará de la cabeza los barrotes mentales. No todo el que hace reggaetón, dice, es vacío y misógino, y no todo el que marcha es de izquierda o terrorista. Nino señala, a mí me gusta el reggaetón, pero también me gusta la salsa, el rap, el reggae, de todo. Hice una canción social en este momento porque alguien la tenía que hacer. Y además afirma, por ahora seguiré trabajando en mi sello disquero para crear más sonidos
apostando por aquellos que no saben de prejuicios e invitando a los que juzgan a escuchar un ratico. Sergio. Niño Sacro, un cantante paisa bien particular, con una canción que tiene que ver con algo que sucedió, Marco, hace poquitos años, solamente hace 42 años, el pasado 14 de septiembre de 1977, 43 años, perdón, que fue el paro cívico nacional de 1977. ¿Sí te acuerdas tú, Marco? Claro, Sergio, estaba, como dice popularmente, vivito y coleando. No hay que olvidar que justamente el 14 de septiembre de 1977 prácticamente hubo una explosión social. El comité que convocó el paro, entre otras cosas, estaba integrado por las 4 centrales de aquel momento, más sectores sociales, sectores políticos, los estudiantes, los profesores, amas de casa, muchachos que estaban sin trabajo. Todo el mundo, por decirlo así, se unió ese 14 de septiembre de 1977, porque era que se venía de una situación bastante compleja. No olvidemos que terminaba lo que se conoció como el Frente Nacional, exactamente, que se pasaban el poder. El liberal comenzaba, luego a los otros 4 años el conservador, luego venía nuevamente el liberal, luego el conservador, y todo eso fue lo que hizo justamente que se viniera acumulando esa inconformidad de los sectores políticos, sectores sociales. Misael Pastrana terminó en 1974 ese Frente Nacional que duró 16 años. Fue recibido entonces por Alfonso López Michelsen en 1974 a 1978, y en esa franja del 74 al 78 pues ya el pueblo no aguantaba. Tan es así que su gobierno, que comenzó con la consigna del mandato claro, pues se convirtió en el mandato caro de miseria, de hambre y de represión. Entonces, esa explosión que hubo en ese momento fue incontrolable. Nadie se imaginaba la magnitud de ese paro que desbordó todas las expectativas que se tenían de un lado y del otro. Allí entonces habría que ver una cosa bastante importante que se está viendo a partir del año anterior, Sergio, es que era la juventud la que estaba al frente. Claro que en ese entonces nosotros éramos la juventud, porque recuerda que si estamos hablando de 43 años, quiere decir que en ese momento los mayores de 60 y todos los que siguen 61, 62, pues éramos los jóvenes de aquel entonces que colocábamos, por decirlo así, el pecho con los obreros, con los campesinos, con las amas de casa y con todos aquellos que estaban inconformes. Y bueno, fue un movimiento que terminó con todo lo que ya se conoce, muchos heridos, muchos muertos, se lograron muchas reivindicaciones, hubo muchas, por ejemplo, para el sector docente, tú sabes, con el decreto 2277 de 1979, uno de sus logros por las presiones que se dieron y por todas aquellas conquistas que se estaban logrando, se lograron, pero desafortunadamente, cuando llega el gobierno de Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982, nuevamente se reactiva la represión con lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad. Entonces, aquellas consignas que se señalaron en el paro cívico de 1977, como el aumento de los salarios, la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de los servicios públicos, la suspensión del famoso estado de sitio, la derogación del estatuto que señalaban inclusive algunos docentes para ese entonces, antes del que conocemos ya como el 2277, que los trabajadores de servicio del Estado pudieran disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga, la entrega inmediata a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA, por la jornada laboral de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. Sergio, tú ves que hay muchas coincidencias ahora con las reivindicaciones que se están señalando en estas movilizaciones que se han hecho y las que se avecinan. Y no olvidemos entonces que esa juventud de aquel entonces, por eso fuimos llamados como la generación del estado de sitio y la generación del Estatuto de Seguridad. Para terminar, Sergio, recordar entonces que hay que seguir en esas jornadas de protesta, de lucha de manera pacífica, reseñar
la gran marcha que hubo el domingo pasado, domingo 13 de septiembre, ese movimiento Movida por la Vida Mundial, donde se estaba protestando por el asesinato de Javier Ordóñez y los 13 asesinados más por la policía. Estaban protestando allí por las masacres que han habido en Colombia. Hay que reseñar que hay más de 45 masacres solamente en el año 2020, Sergio, es una cosa impresionante. Y además de esa jornada que acaba de pasar del 9 de este mes y del 10, más de 200 heridos, entre ellos más de 70 balas, Sergio. Entonces, un llamado a lo que se viene, a marchar, a salir a protestar de manera pacífica, Sergio. Sí, recordar en ese 1977 lo que nos cuenta la historia del decreto 2400, que hablaba sobre el arresto inconmutable de 30 a 180 días para los líderes o para aquel que dirigiera, promoviera o fomentara cualquier forma de cese total o parcial de actividades. Un poco parecido a lo que está sucediendo. Sin embargo, es bueno conocer la historia. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y por qué no? Porque también se nos está olvidando el tema del COVID-19. Poco a poco el gobierno, en su telenovela de las 6, ya habla menos del tema. Sin embargo, hay que tener claro que esa bajada que tenían las cifras ha tenido un pequeño repunte. El día de ayer fueron 6.526 nuevos casos para un total de casos confirmados de 750.471 casos. Colombia sigue en el puesto número 7 a nivel mundial, ahora a escasos 6.000 casos aproximadamente de Perú para pasar al puesto número 6 a nivel mundial. En casos activos, Colombia ocupa el puesto número 11 con 105.000 casos. Total de fallecidos, Colombia ocupa el puesto 11 con 23.850 casos, manteniendo el puesto 17 con 15.294 casos por millón de habitantes. Pero esto se nos está olvidando, gente. Yo hoy venía acá para la cabina de radio y veía a las personas sin su tapabocas, caminando normal, como si todo estuviese normal. Y no queremos es que esto se convierta en un hecho luctuoso para los colombianos, para las colombianas. Así que el numeral quédate en casa sigue siendo nuestra consigna. Y pues obviamente en memoria de todos los que hicieron posible todas esas conquistas en la década de 70, toda esa juventud revolucionaria, esa juventud aferrada a ideales. Pues vamos a ver qué tienen para enseñarnos. 7:14 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. Bien, 7:15 de la mañana y a esta hora se encuentra con nosotros en la línea telefónica el compañero Francisco Maltés, director del Departamento de Relaciones Sociales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Compañero Francisco Maltés, muy buenos días. Buenos días, doctor Manzano, y a todos los oyentes de este importante programa del mundo del trabajo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, compañero Francisco Maltés. Bastante información para nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y la comunidad en general. ¿Qué tenemos para decirle por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT? Bueno, queremos invitar a todos los
colombianos donde se encuentren a que el próximo lunes 21 de septiembre nos acompañen en las caravanas que vamos a realizar en las principales capitales del país para exigirle al gobierno del presidente Duque la derogatoria del decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás, para exigir el cese de las masacres que se vienen dando en nuestro país. Esto no para, cada semana hay 2 masacres, particularmente de jóvenes, para exigirle al gobierno que arranque la negociación del pliego de emergencia que le presentó el Comité Nacional de Paro, para exigirle al gobierno crédito para los medianos y pequeños empresarios que están quebrados, mientras se le hace prácticamente un regalo a la compañía Avianca. Entonces nos vamos a movilizar en todo el país este próximo lunes. Bien, adicionalmente a eso, y ya que tocamos el tema de Avianca, ¿cómo recibe la Central Unitaria de Trabajadores ese llamado que hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar el préstamo irregular que se le iba a hacer a esta compañía por parte del Gobierno Nacional? Creo que es un fallo sin precedentes, es un fallo muy importante que busca salvaguardar el patrimonio nacional. Es bien sabido por todos que Avianca está quebrado. En libros el patrimonio de Avianca es negativo. Y es evidente que este préstamo no tiene con qué pagarlo a corto plazo. Por eso es muy importante este fallo, porque busca salvaguardar el patrimonio de los colombianos. Bien, compañero Francisco Maltés de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Frente a eso se está invitando a varias manifestaciones adicionales. Entiendo también, ahorita este sábado a partir de las 10 de la mañana se está invitando a una tuiteratón en respaldo a La Guajira y al sindicato de Sintracarbón que se encuentra en huelga. Comentémosle a nuestros oyentes qué es lo que está pasando con Sintracarbón. Bueno, estamos atravesando una etapa, la pandemia, el confinamiento ha hecho que atravesemos una etapa donde el gobierno y los empresarios buscan limitar, buscan acabar los derechos de los trabajadores. Recordemos que en los decretos de emergencia, la inmensa mayoría no tienen nada que ver con cómo combatir la pandemia, sino que hay una serie de decretos que lesionan intereses de los trabajadores y los ciudadanos. En el caso particular de lo que viene aconteciendo con las negociaciones, hay una actitud tanto en el sector público como en el sector privado de negarse a solucionar las peticiones de los trabajadores. Y en ese caso tenemos a los trabajadores del carbón, que la empresa se ha negado a resolver su pliego de peticiones, y el sindicato y los trabajadores han hecho ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga para defender sus peticiones ante la negativa de la empresa de solucionar el petitorio. Bien, 7:20 de la mañana. Voy a leer textualmente, dice: te invitamos a realizar el curso virtual Fortalecimiento de las Capacidades de Incidencia Política, dirigido especialmente a trabajadores y trabajadoras afiliados a organizaciones sindicales rurales de la CUT y la CTC, que comenzará el próximo 1 de octubre de 2020 y hasta el 20 de noviembre de 2020. ¿Qué le podemos contar a nuestros afiliados a las organizaciones sindicales rurales de la CUT sobre ese curso tan interesante? Bueno, hemos venido aprovechando esta pandemia, este confinamiento, para realizar la mayor cantidad de capacitaciones posibles a los trabajadores. Y es evidente que tenemos serias dificultades en la organización de los trabajadores del campo. Por eso venimos haciendo un esfuerzo importante para llegar a la capacitación a estos trabajadores que se encuentran en las peores circunstancias laborales
de todos los trabajadores del país. Bien. La Asamblea Sindical Mundial, donde convergen más de 90 organizaciones sindicales, hizo un pronunciamiento acerca de lo que está sucediendo con la violencia en Colombia. ¿Qué le podemos contar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras sobre ese pronunciamiento? Creo que es muy importante lo que viene sucediendo a nivel mundial. A nivel mundial hay una serie de acciones muy importantes del movimiento sindical internacional, de organizaciones no gubernamentales, de los colombianos que están en el exterior, en lo que se llama Defendamos la Paz Internacional, donde se viene denunciando las masacres sistemáticas que hay en Colombia. Es muy posible que muchos oyentes hayan visto esta semana en el Tour de Francia cómo colombianos y organizaciones no gubernamentales salieron a las carreteras al paso de los ciclistas a exigirle al gobierno, a denunciar ante el mundo las masacres sistemáticas en Colombia. Creo que es muy importante la solidaridad mundial que se ha despertado con Colombia contra las masacres, contra la indolencia del gobierno del presidente Duque, que parece literalmente que viviera en otro país y no se diera cuenta de lo que está sucediendo con estas masacres sistemáticas que hay en todo el territorio colombiano, particularmente contra la población joven. Bien. Último mensaje que quiere enviarle, compañero Francisco Maltés, a los colombianos, a las colombianas, para este fin de semana y con todo lo que se viene por parte de la Central Unitaria, por parte del Comité Nacional de Paro. Quiero invitar a todos los trabajadores y trabajadoras en Colombia a fortalecer las organizaciones sindicales, a fortalecer las organizaciones de estudiantes, a las organizaciones comunales, de mujeres, porque la organización es la única forma de resolver los problemas generales de la sociedad, y a participar en las diferentes actividades de capacitación que venimos haciendo en el mundo social, sindical, estudiantil, de la Junta de Acción Comunal, y por supuesto invitarlos a que el lunes salgamos pacíficamente a expresar nuestro rechazo a las políticas del presidente Duque, que vienen concentrando la riqueza en este momento, y por el otro lado aumentando la desigualdad y la pobreza para los colombianos. Todos y todas invitadas a movilizarse pacíficamente el próximo lunes 21 de septiembre. Bien, próximo lunes 21 de septiembre, gran caravana nacional. Vamos en carro, en moto, en bicicleta, en patineta, a pie, obviamente guardando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, con el uso del tapabocas, contra el injusto regalo de los 370 billones a Bianca, en apoyo a la huelga de los obreros de Cerrejón, de Sintracarbón, saliendo en Bogotá desde el Portal Norte, el Portal 80, distintos puntos por la defensa de la vida y contra la brutalidad policial, contra la reforma laboral y pensional del decreto 1174 del año 2020, invita el Comité Nacional de Paro, la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Agradecemos entonces a nuestro compañero Francisco Maltés por estos minutos que ha dispensado con esta importante información. 7:25 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas. Acontecer social. 7:25 de la mañana y ahora se encuentra con nosotros en línea telefónica nuestro compañero sociólogo Jorge Luis Villada, líder de la unidad de apoyo sindical de abogados Organización Manzano y Manzano, con la 30ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Compañero Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio.
y muy buenos días para nuestros oyentes del programa Entre Líneas. Bueno, Jorgito, antes de darte el uso de la palabra, la tuiteratón del día de hoy en respaldo a La Guajira y a Sintracarbón en huelga. Sábado 19 de septiembre de 2020 a partir de las 10 de la mañana con el hashtag #acuerdo ya en Cerrejón. #acuerdo ya en Cerrejón a partir de las 10 de la mañana. Jorgito, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Me parece muy importante el seminario o el curso que han convocado las centrales obreras para el 1 de octubre sobre la situación de los trabajadores agrarios. Ahí fue donde se empezó a aplicar el experimento de esta nueva seguridad, supuesta seguridad social para los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo. O sea, los trabajadores que tienen tiempo parcial o los que están vinculados al trabajo en el campo. Hablar de horas en el trabajo en el campo es una tontería, porque sabemos que los campesinos, si de algo se jactan, es que tienen un horario de trabajo de sol a sol. Ellos trabajan de 6 a 6, mientras tengamos los rayos del sol encima, ellos están trabajando, están haciendo producir la tierra para brindarnos alimento a todos los colombianos. De 3.500.000 campesinos que trabajan, que están vinculados a la tierra, nos brindan la alimentación al 70% de la población colombiana. Sabemos que el Estado, con esto de la apertura económica, pues importa más de 14 millones de toneladas de alimentos, pero el 70% de la alimentación de los colombianos ha estado a cargo de esta población vinculada a las empresas del campo y sobre todo a quienes trabajan en la agricultura familiar, es decir, a los trabajadores cuenta propia, a los trabajadores que tienen su pequeña parcela o a los trabajadores que son asalariados del campo, quienes se les tiene el nombre regular de peones. Entonces, ellos son los responsables fundamentalmente de alimentar al pueblo colombiano. ¿Qué hubiera sido de esta pandemia si no hubiéramos tenido a los campesinos que no pararon o que no han parado un minuto de trabajar para asegurar los alimentos en nuestras mesas? Entonces, con ellos tenemos una gran deuda. Y precisamente en años anteriores se planteó un programa por parte de la CEPAL, que estuvo a cargo de José Antonio Campo, y se realizó un programa muy importante en Colombia que se llamó transformar el campo colombiano para pagar la deuda histórica con el campesinado. Yo tuve la oportunidad de participar allí como asesor en el Ministerio de Trabajo y desarrollamos un programa que se denominó Trabajo Decente en el Campo. Y ahí tuvimos la oportunidad de abordar algunos temas que tienen que ver con la legislación internacional, sobre todo con el convenio 141, que da la posibilidad de que los campesinos se organicen. Para entonces estaba Luis Eduardo Garzón, quien se comprometió a plantear la aprobación del convenio 141, pero infortunadamente hubo un cambio en el ministerio y eso se quedó en veremos. Sin embargo, el convenio 141, como forma parte de la libertad sindical de los trabajadores del campo, no requiere incluso aprobación por parte del Congreso, porque forma parte de los principios y derechos fundamentales en el trabajo que son obligatorios de aplicar en todo el mundo, así los países no los hayan aprobado. Pero bien, será un tema que tendremos que abordar en el momento en que se discuta el problema de los trabajadores del campo en ese gran curso que se va a realizar ahora en octubre. Bien, yo voy a empezar por las cifras.
En enero de este año, habían 2.700.000 desempleados en Colombia. Se había incrementado el desempleo hacia el año 2018 y 2019. Se había incrementado el desempleo, que estaba en el orden del 8%, y habíamos sobrepasado ya la cifra del 10%. Habían 2.700.000 desempleados, y cuando vino la pandemia, entonces se aplicaron algunas disposiciones para proteger el empleo, y entre ellas estaba que había que mantener los contratos de trabajo, que los empresarios no podían presionar a los trabajadores, por ejemplo, para que pidieran licencias no remuneradas o se les suspendiera el contrato, porque eso requiere la calificación de un juez. Sin embargo, cuando pasaron los primeros 3 meses y que se vino la supuesta cuarentena inteligente, que nos volvieron a llamar a los puestos de trabajo mediante protocolos de protección, nos encontramos que a esa fecha ya habían en Colombia 5.700.000 desempleados. Eso, y sumándole los trabajadores cuenta propia, los trabajadores del rebusque, los trabajadores independientes, las microempresas, las PAMI-empresas, en fin, ya ponía el desempleo en el orden de los 13 millones de personas que quedaron prácticamente sin hacer nada, porque las micro y las PAMI-empresas tuvieron que cerrar. Y entonces nos encontramos con que los patronos incumplieron todos los compromisos con el gobierno y comenzaron a despedir trabajadores en masa hasta llegar a una cifra reportada por el propio DANE de 5.700.000. Entonces, esa es la situación que hoy tenemos, que tenemos trabajadores desempleados, sobrepasan los 8 millones hoy. Así, los trabajadores del sector formal que perdieron el empleo estén hoy en 4.700.000, según los datos últimos que nos ha dado el director del DANE, con la incorporación cada vez más de sectores productivos o la reapertura de sectores productivos. Entonces, se ha disminuido, pero estamos en una cifra de 4.700.000 desempleados que pertenecían al sector formal de la economía. Para ese sector, el gobierno ha ofrecido unos subsidios de 160.000 pesos mensuales que van a sostener hasta el próximo año, para no tener que aprobar la renta mínima a 9 millones de familias aproximadamente, que es lo que se está solicitando y que se está tramitando en el Congreso. Entonces, la situación es así de grave, que tenemos más o menos 13 millones de personas que requieren una renta mínima y con una inmensa cifra de desempleados. Por eso, cuando se plantea trabajo por horas y que se plantea aplicar un salario mínimo hacia el futuro, quiere decir que a esos trabajadores los van a llamar a trabajar, pero con unos nuevos contratos que no son ni siquiera laborales, son unos contratos que van a tener simplemente en materia de salud. Se les va a sostener el SISBEN a los de estrato 1 y 2, y que van a tener que hacer un ahorro forzoso del 14% disque para su sostenimiento en el futuro en la vejez. Entonces, esa es la situación que se nos está presentando hoy. Entonces, lo que tenemos que decir es que en Colombia, por mandato constitucional, los convenios de la OIT, como lo dice el artículo 53 de la Constitución de 1991, son de forzoso cumplimiento, forman parte de nuestra legislación interna, y los convenios de la OIT son los que establecen la jornada de trabajo de las 8 horas diarias. Desde 1919, cuando creó la OIT, el convenio número 1 fue ese, precisamente, y además se establecieron unos convenios para garantizar que los países aseguren un salario mínimo
establecido por ley. En Colombia está establecido a nivel nacional el salario mínimo legal y por eso entonces aquí van a violar la Constitución. Hay que ir preparando incluso más demandas, no solamente aquí en Colombia contra ese decreto 1174, sino una queja muy bien fundamentada frente a la OIT para que sea un tema a discutir allá, porque Colombia está violando los principios laborales establecidos en el mundo y su propia legislación interna que obliga a que esos convenios tienen que ser respetados. Entonces, además estamos obligados a respetar y aplicar la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT en el año 1998, porque la Organización Mundial del Comercio dijo que el tema laboral se estaría regulando era por el mercado, así como se pretende aplicar ahora, que sea el mercado el que determine las relaciones de trabajo. Pues la OIT estableció esta Declaración de Derechos Fundamentales que es aplicable en todo el mundo, hayan aprobado o no los convenios, y entre ellos está que se tiene que respetar la igualdad de oportunidades y de trato en los empleos y las ocupaciones. Entonces, que son aspectos que tenemos que tener claro para nuestra pelea que se viene. No se trata pues simplemente de que vamos a presentar una demanda ante el Consejo de Estado, sino que tenemos que dar también una pelea internacional. Entonces, para una mayor cabal comprensión de los lectores es necesario puntualizar algunos aspectos que informan las condiciones laborales y de la vida que se aplica en Colombia, en la vida en el campo laboral. Los trabajadores rurales, con más de 3.500.000, se encuentran con una gran variedad de modalidades de empleo que van desde los trabajadores asalariados, que son 550.000, los jornaleros, que son 750.000. A esos trabajadores asalariados les quieren disminuir su jornada de trabajo para poderles pagar un salario inferior al mínimo, aunque actualmente les pagan escasamente el 70% del salario mínimo en promedio. Y los trabajadores cuenta propia escasamente se ganan el 46% del salario mínimo en Colombia. Estos últimos viven en el mundo de la informalidad, trabajan sin percibir por su actividad productiva o jornada de trabajo la remuneración legal mínima y sin recibir ninguna prestación social. Ellos no reciben cesantías ni primas. Entonces, lo único que les están dando es la seguridad social en salud a través del SISBEN, porque no tiene capacidad de pago. Precisamente en el Ministerio de Trabajo estuvimos discutiendo cómo podíamos integrar al campesinado a los riesgos profesionales, porque allí hay un alto nivel de accidentes, muchos más que en las ciudades. Y en el estudio que se hizo, se comprobó que a pesar de que los riesgos profesionales, la cotización es baja, ninguna aseguradora, ninguna ARL se haría cargo de recibir a estos trabajadores por su baja capacidad de cotización. Bien, agradecemos entonces a nuestro compañero Jorge Luis Villada por estas anotaciones. 7:39 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer Jurídico.
7:40 de la mañana. Bien, Marco, tenemos dos temitas que vamos a tocar en estos minutos aquí en Entre Líneas en nuestro acontecer jurídico. El primero de ellos tiene que ver con el decreto 1174 de agosto del 2020, por medio del cual el gobierno nacional, en cabeza del actual presidente Iván Duque, reglamentó el tema del piso mínimo de protección social. Y esto ha generado muchas voces a favor y en contra. Pues obviamente, entendiendo y entendamos un poco el contexto del año pasado con un desempleo, decía el DANE, yo todavía tengo mis dudas, que el año pasado estábamos en un 9.4% en junio, y a partir del presente año en junio ya estábamos en el 19.8%. Pues obviamente un aumento del desempleo producto de la pandemia requería unas medidas o unos impactos que fuesen a garantizar por lo menos el sostenimiento de las familias. Y el gobierno nacional expide este decreto. Lo que tenemos que decirle a nuestros oyentes es que el decreto 1174 de agosto del 2020 no tiene nada que ver con la emergencia social, ambiental y sanitaria. Eso es lo primero que debemos decirle. Ese decreto lo que hace es reglamentar como tal el piso mínimo de protección social que está contemplado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 del año 2019, que expidió el Congreso de la República, en cabeza obviamente del mandatario actual, que es el presidente Iván Duque. Y esto en aplicación también a algo que venía por allá en el Acto Legislativo 01 del 2005 y era precisamente lo que se está aplicando hoy por hoy, que se llaman los BEPS. Entonces vamos a hablar de esos dos temitas. Ese decreto 1174 del 27 de agosto del 2020 adicionó un capítulo 14 al título 13 de la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector salud. Bueno, todo ese encabezadote, largote que tiene ese decreto. Pero ¿qué es lo que hacen? Determina que los trabajadores que perciban menos ingresos del salario mínimo o menos de un salario mínimo por laborar menos de la jornada de 8 horas diarias, pues van a percibir o van a tener la posibilidad más bien de hacer las cotizaciones para un piso de protección social. ¿Qué es ese piso de protección social? Lo dividen en 3 grandes rasgos. Un primer rasgo, que es un sector de aseguramiento, que ese sector de aseguramiento va a estar a cargo del Estado para las eventuales enfermedades o accidentes que se lleguen a presentar. Número 2, un piso de salud, que la salud va a estar a cargo del CISBEN. Quiere decir que va a quedar afiliado al régimen de salud cisbenizado. Y si ustedes, compañeras y compañeros, están afiliados al régimen contributivo, imagínense lo que es el CISBEN, que el CISBEN es donde se inventaron los paseos de la muerte. Y un tercer piso que tiene que ver con las pensiones, pero aquí ya no se llaman pensiones, es decir, para este decreto, para el gobierno nacional, tanto el gobierno anterior como este gobierno, las pensiones desaparecieron porque se crearon los beneficios económicos periódicos BEPS. ¿Y eso qué significa? Que eso es una especie de ahorro o una especie de contribución que da el Estado por una cotización mucho más pequeña para que al final le devuelvan algo así como 100,000 pesos al afiliado a esos BEPS mensualmente. Eso significa que se acaba la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar una pensión mínima vital y móvil conforme al artículo 53 de nuestra Constitución Nacional para decirle que tiene que vivir con 100,000 pesos mensuales. Entonces, esto ha levantado las voces y ha levantado las alertas por varias cosas. Primero, a partir de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de las centrales obreras, porque obvio, no es que se esté creando la vinculación por
horas a los trabajadores. No, esa ya existía en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que está haciendo es legalizando y reglamentando que los empleadores, ojo con esto, pueden contratar por menos horas de las 8 horas laborales, pagar por las horas trabajadas y así evadir lo correspondiente a las ARLs, evadir lo correspondiente a las cajas de compensación y evadir los aportes a salud y a pensión que anteriormente no se podían hacer por debajo del salario mínimo. Ahora lo que están diciendo es, en vez de contratarlo por 8 horas diarias, contrátelo por 7 horas diarias, páguele las 7 horas, que con salario mínimo la hora está aproximadamente a 4.571, 4.572 pesos. Tiene que pagarle solamente esas horas y hace esa cotización conforme al régimen establecido en el decreto 1174 del año 2020. Se ahorra lo demás, señor empleador, la carga la asume el Estado y obviamente los empleadores felices y contentos porque se legalizó esa posibilidad de contratación. Nótese que esto quedó para contrataciones en el sector privado, para contratos de prestación de servicios en el sector privado y además para los independientes que quieran afiliarse a este venenoso o maquiavélico nuevo régimen que se hace. Así que efectivamente esto es una reforma laboral y pensional, como lo ha denunciado el compañero Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, como lo ha denunciado el compañero Nelson Javier Alarcón, presidente de FECODE, el Comité Nacional de Paro, y por eso el 21 de septiembre todos a las calles con protocolos de bioseguridad. Número 2, en lo que tiene que ver con los empleados del sector público, hacerles un llamado y en especial a los docentes, porque es que, Marcos, salió un comentario desafortunado, inclusive lamentablemente, de un ejecutivo de FECODE la semana pasada, el domingo, donde decía que a partir del día lunes todas las provisionalidades iban a quedar desatadas, no iban a continuar producto de ese decreto 1174 porque ya iban a contratar a los docentes por horas. Una avalancha de llamadas y de mensajes por WhatsApp me empezaron a llegar que cómo eso era posible, que qué demandas iban a presentar, etcétera, para decirles no hay nada de eso. A los docentes oficiales no les van a aplicar eso. ¿Por qué? Porque los docentes oficiales tienen un régimen especial en cuanto a su contratación, que lleva la ley 115 del 94, la ley 715 del 2001, el decreto 1278 del 2002, el 2277 del 79, el decreto único reglamentario 1075 del 2015, que solamente hablan de 2 eventos acerca de las horas para los docentes. Número 1, para los docentes del sector privado, diciendo pues que se tienen que pagar conforme a la tabla salarial que se acredite y a la cual esté inscrito el docente en el sector privado. Y 2, los docentes contratados por horas cátedras para las instituciones de educación superior de carácter estatal. Así que no les van a acabar la contratación y las provisionalidades. No necesita hacerlo el gobierno nacional porque ya se las está acabando de otra forma con esas reformas a las plantas que están haciendo a través del Ministerio de Educación Nacional, como sucedió por ejemplo en el departamento del Tolima, donde de esa modificación a la planta, de esa reforma a la planta, sacaron 12 docentes de apoyo, simple y sencillamente así porque sí, y ahora los obligan a ellos a demandar. Así que estos son llamados de mantenernos, como lo he dicho yo, en una calma chicha, y es estar muy pendientes. Por eso la FECODE invita a la movilización del 21 de septiembre. Pero también tiene que ver con una reforma y con una deslaboralización y un impedimento, obviamente, al derecho de asociación sindical, porque imagínate esto, Marco, alguien que reciba menos del salario mínimo, que son, perdón cómo va a sonar, casi 878,000 miserables pesos, le van a decir, ahora ya no le vamos a pagar eso, sino le vamos a pagar 522,000 pesos. Pues ¿quién se va a afiliar a una organización sindical cuando a duras penas va a poder subsistir? Y adicionalmente a eso, pues que va a tener que conseguir otro contrato u otras labores para tener que solventar los gastos mínimos en su hogar. No va a tener tiempo. Esto es un golpe frontal y brutal al derecho de asociación sindical. Así que por eso el 21 de septiembre todos a las calles. ¿Tú qué tendrías que adicionarle a eso, Marco? Sergio, señalar lo siguiente: a pesar que el decreto dice que se va a proteger a los actuales trabajadores que tienen contratos de trabajo
a término indefinido, a término fijo, bueno, y todas las otras modalidades que consagra el Código Sustantivo del Trabajo, porque como tú bien lo ubicas es para el sector privado. No nos podemos hacer ilusiones. Si bien es cierto, en teoría se dice eso, en el papel se dice eso, hemos visto a través de la historia del movimiento sindical, de los movimientos políticos, que esas promesas no se cumplen. Es decir, que en este momento los que están gozando, entre comillas, de esas garantías, de unos contratos de trabajo a término indefinido, a término fijo, más tarde que temprano los empleadores comenzarán a aplicar lo que tú señalas, esa contratación por horas. Es decir, van a comenzar a salir de una forma o de otra de esos trabajadores que tienen antigüedad, de los trabajadores que tienen contratos a términos indefinidos o a término definido, y comenzará a aplicarse lo que tú has acabado de señalar, contratación por horas. ¿Eso a qué obedece? Pues a unas políticas internacionales de la Banca Mundial, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, tendiente a garantizar una mano de obra barata en Colombia para que los grandes capitales, las grandes multinacionales puedan venir a trabajar y competir con otros productores internacionales como puede ser la misma China y otros países asiáticos. Entonces, se trata en el fondo de abaratar la mano de obra. 2, lo que tú señalabas, de una reforma pensional de manera soterrada que está en ese decreto, que ya tú lo explicaste y ya el compañero Maltés también lo dijo en su intervención. 3, de una reforma laboral, que es como la que se ha venido señalando y que estaba consagrada desde el acto legislativo 01 del 2005 como un regalo del señor Álvaro Uribe cuando era presidente, que está recordado, y para acordarnos está en este momento gozando de unas buenas vacaciones en su finca del Ubérrimo, supuestamente secuestrado. Entonces, no podemos hacernos ilusiones en que no va a pasar más allá y que como yo soy trabajador fijo, como yo soy trabajador con contrato a término indefinido, eso a mí no me importa. No, tarde o temprano nos va a llegar a todos porque es una reforma que este gobierno se ha impuesto, así como se impuso la tarea de acabar con la JEP, de acabar con los acuerdos de paz, asimismo se impuso hacer una reforma laboral. Así lo hubiera dicho el año anterior que ellos no iban a presentar ninguna reforma laboral ni ninguna reforma pensional. Lo cierto es que en la práctica sí se está dando y si no despertamos, sencillamente vamos a terminar sin pensiones los que están trabajando, sin estabilidad en el trabajo los que están trabajando, y por eso es que la protesta, volvemos a señalarla, hay que continuarla de manera pacífica, hay que seguir atendiendo los llamados de las centrales obreras y por supuesto de la Federación Colombiana de Educadores y de todas otras organizaciones. Si quieres, Sergio, podríamos, porque el tiempo ya se nos está agotando, pues señalar las tareas que se han propuesto para esta jornada de ahora de pasado mañana, que es que estamos a un paso, Sergio. ¿Quieres tú recordarlas o las recuerdo? Recuérdalas tú, 7:54 minutos de la mañana. Se nos acabó el tiempo. Bueno, las movilizaciones comienzan a partir de las 10 de la mañana en todas las ciudades del país. Se recomienda que los que van en carro vayan con máximo 2 personas por carro. Los que van a estar al lado de los carros marchando con la distancia, guardando todos los protocolos, y las consignas rápidamente son en defensa de la vida, contra las masacres, amenazas, hostigamientos, persecuciones y asesinatos de líderes sindicales y sociales, contra la reforma laboral y pensional camuflada en ese decreto 1174, exigir la negociación del pliego de emergencia radicado por el Comité Nacional de Paro, rechazo a los señalamientos y estigmatización que se está haciendo a la Federación Colombiana de Educadores, contra los 1.4 billones de pesos que se le quieren regalar a Bianca, por el apoyo a la huelga de los obreros de Sintracarbón y todos los otros sectores en conflicto, y contra la represión y la brutalidad policíaca. Sergio. Bien,
A un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Palabras de la exministra Alicia Arango, exministra del Trabajo en marzo. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, lo invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano o en Twitter como @abogadosomm. Hoy con la dirección del Dr. Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los compañeros Francisco Maltés, Jorge Luis Villada y con la conducción de quien les habla Sergio Manzano Macías. Numeral quédate en casa, sin embargo no nos quedamos en casa el lunes 21 de septiembre, nos vemos. Chao, chao. Que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.